Suenan acordeones, florece el alma del lugar. Desfilan musiqueros, gladiadores defensores en su deber. Pregonan cantares, rebosa la vida, se embriaga la pena, porque Federal se llena de alegría, zapucay y chamamé. Muy bien, Federal se está terminando, estamos en el último día y las sorpresas y los amigos se siguen sucediendo. Estamos con Víctor Torres, que es bueno, el director de la agrupación que ganó el prefederal, que ha ganado el certamen de Nuevos Valores de 2007. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy contento, emocionado, con los nervios un poquito más distendidos, más relajados, esperando el turno de la actuación, si se quiere, junto con todos los grandes, ¿no es cierto?, de la cartelera mayor. Así que muy contento, esperanzado, que todo salga bien, pero tenemos un proyecto musical muy lindo y bueno, con ganas, con mucho amor por el chamamé, mucha pasión, mucho respeto. Sin duda que sí, hoy van a tener una noche emotiva junto a grandes artistas en este escenario donde se han ganado un lugar merecidamente. ¿Cómo has visto el certamen este año en Federal? Bravo, bastante lindo, muy, digamos que había un nivel muy bueno de participantes, así que felizmente nos llevamos nosotros la victoria y con la dicha, la felicidad, ¿no es cierto?, de haber salido primero. Y bueno, sabemos que el jurado ha deliberado muy, pero muy fino, digamos, ¿cierto? Ha empezado a buscar todos los detalles y tal es así que tuvimos que ir a una competencia final, digamos, un tema más cada uno. Y bueno, felizmente nos tocó a nosotros, aunque la idea, como tengo integrantes muy chiquitos, ¿no es cierto?, muy chicos, que son mis hijos, que tienen uno 12 años, el otro 14, mi hermano tiene 18 años, yo ya estoy en los 40, pero por ellos venía mentalizando a los chicos que vengan a participar de esto, a disfrutar más que nada. Ellos querían llegar al escenario de Néstor Montiela. Bueno, le digo, por lo menos hay que pasar un prefederal y después ir y disfrutar, porque allá hay músicos muy buenos, así que sin dejar de hacer las cosas bien, en la medida de lo posible, de nuestra capacidad, para dejar bien sentado el prestigio de Santa Fe, porque hay muchos conjuntos buenísimos, muchos músicos buenos. Entonces le decía a ellos, vamos a hacer las cosas bien, y si se da, bienvenido. O sea, si no, que el objetivo sea ir y acumular experiencia, disfrutar de los colegas, disfrutar del público, disfrutar de todo esto que hace el folclore chamamero. Sin duda que sí. Y bueno, los chicos sí, son pequeños, uno que junta acordeón a piano, el otro acordeón de botones, la típica diatónica de 8 bajos. Y bueno, ¿cómo se iniciaron los chicos? Seguramente por inquietud y por ver a sus padres, ¿no? Sí, realmente nosotros venimos ya de una familia de músicos. Mi abuelo, ¿no es cierto?, mi abuelo paterno y materno han sido músicos. Mi papá también toca el acordeón de rolera, la guitarra, sin estar en conjunto, digamos. Nosotros somos musiqueros de los montes, de los obrajes, y nosotros hemos a la luz de un mechero, en bailantas campesinas, bailantas de obraje, nos vivíamos eso. Yo empecé a mamar eso, a gustarme. Y por ende, hoy por hoy, ellos también, los chicos, se veían envueltos en los ensayos que yo tenía con colegas, compañeros, músicos, y bueno, no pueden errar, entonces ellos también fueron cultivándose. Hoy tengo la suerte, gracias a Dios, de que han salido están saliendo dos músicos, ¿no?, porque están aprendiendo, los chiquitos son muy chicos. El mayor empezó después, un año después con la acordeón a piano, hace 2 años que está tocando, que se inició. El más chico le regalaron una verdurera y hace 3 años que está en. Y gracias a Dios que bueno, se están dando las cosas, ellos con mucho sacrificio, con mucho esmero, y les gusta el chamamé. En casa no hay otra música que no sea chamamé.
Por ahí se deslizan un poquito hacia el tango, les gusta el tango, pero primordialmente saben los horarios en la radio, a qué hora hay chamamé, o ponen un compacto, un CD, dividido, chamamé, así que se ven envueltos en eso, gracias a Dios. Esta música que es tan sana, tan linda, una de las músicas más hermosas que a mí también me gusta. Y bueno, ese es el inicio de ellos, y ojalá que sigan adelante, eso es todo lo que yo quiero. Sin duda que sí, porque han tomado lo mejor de esta música, y seguramente es una expresión, el chamamé, una expresión que tiene cada vez más validez, más difusión, y que está llegando a todos los públicos. Sí, es muy importante eso. Yo creo que hoy por hoy el chamamé se está situando en el lugar donde debe estar. Gracias a ustedes, los comunicadores sociales, gracias a ustedes que se toman el trabajo, la molestia de venir y cubrir, hacer una cobertura de esto que es chamamé. Esto es un festival nacional de chamamé, necesitamos nosotros, los músicos, los artistas, necesitamos de ustedes, así que muchísimas gracias, te agradezco y te insto a que sigas adelante. Sé que te gusta el chamamé, sé que te gusta la música, así que adelante, y que Dios te ayude, que Dios te bendiga, y que sigas cosechando éxito. Muchas gracias, y para ustedes también, mucha suerte esta noche maravillosa, que es un sueño de mucha gente la que ustedes han logrado, que llegar al escenario de Federal. Sí, realmente es un sueño. Yo esperé muchos años poder llegar a esto, y bueno, y muy reconfortado porque mi hijo, que tiene 12 años, ya está con el sueño realizado. Ojalá que esto le sirva para seguir adelante con más fuerza, seguro que sí. Así que bueno, gracias, y será hasta cada momento. Saludos para toda la audiencia de tus pagos por acá. Muchas gracias. Acordeones, florece el alma del lugar, desfilan musiqueros, gladiadores defensores en su deber, pregonan cantares, rebosa la vida, se embriaga la pena, porque Federal se llena de alegría, zapucay y chamamé.